Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Introducción, numeral 4. La exposición de la teología en artículos. La Suma de Teología es un libro, además, en el que la exposición de la doctrina cristiana responde a los métodos usados por los maestros medievales. En aquel tiempo, la función del pensamiento se encuadraba dentro de una tradición, como una continuidad con el pasado cultural, y ello se traducía en aspectos muy concretos de la vida intelectual, porque el sistema de las autoridades influía en la praxis docente y en la ordenación de los escritos medievales. Este precepto básico de la vida académica abarcaba a todos los profesores, ya que la autoridad proporcionaba la base del propio pensamiento. Ante esta situación, la cultura medieval creó procedimientos de inteligibilidad propios de un espíritu inquisitivo y curioso. Es decir, la lección fue perfeccionando sus técnicas hasta darles expresión académica plena. Estas técnicas produjeron la cuestión, de las que las sumas medievales nos dan una amplia gama. Eran las preguntas que los autores se hacían a propósito del conjunto de la teología. Este sistema dio lugar a la disputatio, donde las partes contrapuestas se examinaban a fondo. Estas discusiones, públicas o privadas, daban una gran animación a la vida académica. Sobre la amplitud de la materia discutida no hay uniformidad de interpretación entre los historiadores. Constituya la unidad de discusión la cuestión o el artículo, el hecho es que hay en este sistema universitario un método universalmente usado. La forma de explicar la teología debía atenerse a estas reglas, con el fin de lograr el máximo de inteligibilidad de la fe. Y Tomás usa desde el principio al final de su obra el sistema de artículo como instrumento de demostración de la verdad. La presentación de la obra, tal como aparece en la tipografía actual, es deudora de una praxis ya habitual en sus editores. Efectivamente, se añadieron los títulos que figuran en cada cuestión y cada artículo. De ahí la sorpresa que puede producir encontrarse con duplicados del texto. Es evidente que Tomás no poseía las posibilidades editoriales de los modernos. De ahí que la Suma de Teología, tal como se presenta ahora, no sea exactamente igual a la que de hecho salió de la mano de Tomás desde este punto de vista. De hecho, en su redacción original, presentaba al comienzo de cada tratado y cuestión la lógica conexión de los temas a tratar en términos explícitos. Los editores han respetado el texto original, ciertamente, pero añadiendo los títulos que figuran en la obra. Tomás, en cambio, escribió ateniéndose al enunciado del principio de cada cuestión y prosiguiendo luego en el desarrollo de los temas propuestos. Normalmente en la Suma de Teología las cuestiones se componen de artículos, ya que hay algunos casos en los que la cuestión se desarrolla unitariamente. Este sistema expositivo Tomás lo había experimentado ya en sus cuestiones fueclivetales, pero allí el artículo multiplica los argumentos más que aquí. Y es que la historia del artículo había hecho que la contraposición de los argumentos fuera más importante que la solución misma. Efectivamente, ya conocemos la tarea intelectual de los medievales consistente en conciliar los textos con autoridad que entre sí aparecían como contradictorios. El maestro de este sistema fue Abelardo, con su obra Sic et Non, colección de textos patrísticos aparentemente contradictorios, precedidos de una introducción en la que indica los medios para resolver las divergencias. En el nacimiento de la estructura del artículo como forma de explicación teológica, hay que tener presente ante todo esta tradición escolástica medieval, pero también influye en ello el material aristotélico que este ambiente conoció. Bajo el impulso de sus obras, el siglo XIII conoce una profundización en la técnica comentarística. Los nombres evocados en la historia del método escolástico dicen relación a los comentarios aristotélicos, que en la segunda mitad del siglo XIII conocen una amplia producción. Las técnicas de estos comentarios son variadas, pero su desarrollo pasa por tres estadios: proposición, contraposición y solución. En realidad respondía a la recomendación expresa de Aristóteles de examinar las razones contrarias para llegar al conocimiento de la verdad. A la ciencia de la verdad, escribe Tomás, pertenece aceptar uno de los contrarios y rechazar el otro. Tanto los comentaristas peripatéticos como los teólogos seguían este modelo metódico que en la práctica es un arte. La preponderancia de la discusión de los argumentos contrapuestos era muy propia de este sistema y todavía se encuentra en Alejandro de Jales,
en quien ya aparece la estructura fundamental del artículo. La misma presentación de su obra responde a una compleja metodología. Tomás, en cambio, ya desde su comentario a las sentencias había ido eliminando de las cuestiones las subdivisiones y cuestióncule que entorpecían el proceso de inteligibilidad. En la Suma contra los Gentiles y en el Compendio de Teología, había optado por la presentación en capítulos, mientras que en la Suma de Teología, el artículo se impone en la exposición de la teología. Después del enunciado de la cuestión, Tomás propone las preguntas que deben hacerse sobre ello. Son los diversos artículos, cuyos títulos originales están colocados en este lugar. Así pues, cada artículo se introduce con una pregunta, a la que se trata de dar una respuesta en base al método escolástico, bien experimentado en los reglamentos universitarios. El querere, antes del enunciado de los artículos, significa interrogar, preguntar, averiguar. Se carga toda la fuerza de la investigación en la aporta Aristóteles. Hay una duda inicial que responde antes que nada a algo que requiere explicación. No es solamente el gusto dialéctico la base de este procedimiento, sino la necesidad de resolver el problema con el fin de que la verdad se pueda proponer. Esta sensibilidad responde ajustadamente al pensamiento de Tomás de Aquino. Una disputa es magistral, escribe, en las escuelas no porque rechace el error, sino porque instruye a los oyentes para inducirlos a la inteligencia de la verdad que pretende. Entonces es necesario dotarse de razones que investigan la raíz de la verdad y que hacen saber cómo es verdadero lo que se dice. Por el contrario, si el maestro determina la cuestión solamente con el procedimiento de autoridades, ciertamente el auditor podrá certificar que es así, pero no adquiere ninguna ciencia ni inteligencia y se irá vacío. La palabra con la que se enuncian estas preguntas es invariablemente el putrum. En estos momentos de la escolástica, el maestro ha de resolver las preguntas no solamente con las autoridades, sino también tomando en consideración los planteamientos contrarios. De este modo se significa que el problema ha de ser afrontado como una alternativa y que se examinarán las razones en favor y en contra. En castellano, escribe Ramírez, expresamos la misma alternativa con no menos fuerza y energía cuando inquirimos, por ejemplo, si, utrum, la teología es ciencia, que es lo mismo que preguntar si la teología es ciencia o no lo es, o en forma interrogativa, ¿la teología es o no una verdadera ciencia? Planteada la cuestión de modo alternativo, se requiere, en segundo lugar, la presentación de las dos partes de la alternativa. Solamente así se puede seguir la investigación. Era el momento más desarrollado de la disputa medieval, en el que el respeto al punto de partida inquisitivo abría grandes posibilidades a la investigación. El artículo manifiesta un cuidado escrupuloso en la prosecución de los motivos de racionalidad. Se inicia un auténtico proceso. La significación primitiva de la palabra procedere, como lo indica su composición, cedere, ir, pro, hacia adelante, es caminar hacia adelante, avanzar. La verdad requiere un camino por el que se avanza gradualmente, sin saltos bruscos, con el fin de resolver las dudas reales encontradas. En este momento del artículo, se sopesan las razones a favor y en contra, exponiéndolas con todo su vigor. En este proceso aparecen en una primera serie los argumentos que se oponen a la oposición del maestro, a la opinión del maestro y a la solución que se dispone a dar. Son las razones que están a favor de una parte de la alternativa las que constituyen esta sección del artículo. Al inicio de la segunda serie encontramos la expresión sed contra, que recoge las razones de la otra parte de la alternativa. La interpretación de este momento del artículo se hace normalmente en dependencia del sentido de la disputa medieval, es decir, que no es una simple contraposición a la primera serie de objeciones, sino un argumento en favor de la otra alternativa. No se diga, escribe Guini, que en la suma, frecuentísimamente, los argumentos sed contra reducidos generalmente a uno
deben considerarse como válidos, porque aunque así lo sean de hecho, no lo son de derecho. Por lo demás, incluso el mismo Tomás muchas veces responde también a las intemperancias y a las imprecisiones de estos argumentos. Otras interpretaciones del sed contra pretenden hacerlo coincidir con la doctrina de Tomás, aunque en este caso es mejor hacer una descripción detallada. Los datos estadísticos aportados son interesantes. Alrededor de 2073 argumentos sed contra, escribe Elders, son referencias o citas de autoridades teológicas. 338 remiten a autoridades en filosofía y 321 son argumentos ex ratione. No obstante, la interpretación del sed contra no como una simple autoridad, ni como la tesis del autor, sino simplemente como la presentación de la otra parte de la alternativa, se atiene mejor al proceso del artículo seguido por Tomás. Después de esta presentación viene la respuesta del maestro, con el fin de disipar las dudas. En la presente edición, esta tercera parte del artículo comienza solución al problema. La puntuación original y concorde con el sistema de las disputas es respondeo, dicendum quod, es decir, que la respuesta se inicia con el dicendum, que significaba el comienzo de la determinación auténtica del maestro. Con la fórmula hay que decir, comienza pues la solución magistral a la cuestión. Constituye esta parte del cuerpo del artículo, donde se suele exponer orgánicamente la doctrina construida por el autor. Grabman dice que es la entelequia del artículo, porque es ahí donde la preocupación del autor por dar ideas verdaderas y claras aparece con toda su intensidad. Para ello, Tomás usa toda la gama de procedimientos aristotélicos y culturales de los que disponía. Todas las actividades tendentes a esclarecer el problema son usadas en este momento. Tomás ha perfeccionado el cuerpo del artículo, dejando aflorar los motivos doctrinales profundos, las clarificaciones de los términos y las notas históricas sobre el problema. En la demostración de su solución, escribe Grabman, trata ante todo de establecerla sobre un fundamento sólido. Busca aquilatar profundamente las premisas para su conclusión y poner en evidencia todos los principios de los que procederán sus decisiones. Aquí Tomás se comporta más como metafísico que como dialéctico. Son los grandes principios metafísicos los que dan luz a las demostraciones del santo. Por ello, el artículo no es un juego dialéctico en el que la tesis ya está previamente establecida, sino una enseñanza de la teología en base a los procedimientos más rigurosos del tiempo, así como la explicación de todo cuanto contribuía a la inteligencia de la fe. Por eso no responde al espíritu de estos tratados hacer de cada artículo un silogismo en forma que no da razón de la sustancia que tiene. La última parte del artículo la constituye la solución a los argumentos de la otra parte de la alternativa. Una vez dada la respuesta del maestro en el cuerpo del artículo, se consideran uno a uno la serie de argumentos contrarios presentados al principio. No se trata de negar rotundamente la posición adversa, sino de delimitar la parte de verdad sobre la que se funda. Por eso se presenta frecuentemente bajo la forma de una distinción sobre los sentidos de la cuestión. También, a veces, advierte defectos de forma en el razonamiento, o que, respetando la forma, no es ese el lugar para aplicar. Estas respuestas le sirven para tocar aspectos fundamentales de la pregunta, por lo que algunas contienen doctrinas importantes que en la parte central no se percibieron. El artículo responde, por consiguiente, a un método muy elaborado. Ello justifica el dicho de Juan 23, quien al canonizarlo manifestaba que cada artículo era un milagro. Su biógrafo Tocco había resaltado en la enseñanza del maestro la forma compendiosa, abierta y fácil. La suma de teología tiene un total de 2.669 artículos con casi 10.000 objeciones. Esta impresionante mole de preguntas raramente se repiten, lo cual es una prueba del cuidado que Tomás de Aquino tuvo en su exposición de la teología.